Hola, ¿cómo están? Este es el video de la actividad participativa. Entonces, en este caso, el video va a ser del segundo tema del cual vamos a trabajar en el taller. Entonces, el tema de hoy se dirige a nuestro segundo paso en una intervención terapéutica efectiva, que sería integrar. Entonces, el día de hoy voy a explicarles cómo realizo este paso de integrar para realizar un buen plan de intervención y cómo entonces voy a tomar las decisiones correctas con respecto a ese plan. Bueno, dentro de lo que vamos a ver es en qué consiste el paso 2, ¿verdad? Que sería integrar. Vamos a tomar también en cuenta el modelo ecológico llevado a cabo en la intervención, ¿verdad? Dirigiéndolo específicamente a la intervención de la persona con TEA y también vamos a ver cómo lo hago, cómo hacemos este paso de integrar. Entonces vamos a iniciar. Integrar es, por decirlo así, el primer paso para la intervención efectiva, porque el paso número uno, el paso número uno, perdón, de identificar, este paso está relacionado específicamente a encontrar todos los detalles de esta persona, lo que les comentaba el día de ayer. Pero en el paso de integrar es como el primer paso al proceso de intervención terapéutica, ¿verdad? Me refiero al proceso específicamente de intervención, ¿verdad? De intervención terapéutica. Entonces, este es el primer paso para una intervención efectiva. ¿Qué significa entonces este paso de integrar y por qué lo llamé integrar? Por dos razones muy importantes. Uno, porque es una fusión. ¿Una fusión de qué? De estos dos elementos. Lo que yo identifiqué, a quién identifiqué, cómo hice esa identificación, todos los elementos contenidos en esa identificación, todos los elementos, por ejemplo, las características, las manifestaciones individuales de ese usuario, todas las características, todo lo que los padres me comentaron de lo que sucede en su hogar, el uso de los cuestionarios de detección, todo eso es lo que yo identifiqué de esa persona con la que voy a trabajar. Entonces, ¿por qué lo llamo integrar? Porque lo que hago es una fusión entre lo que yo identifiqué y lo que yo sé. Entonces, lo que yo identifiqué es nuevo, es propio de esa persona y viene con esa persona y tengo que darle estrategias para solucionar las deficiencias en lo que yo identifico. Y lo que yo sé es de el conocimiento que yo poseo sobre la intervención. Este, no es el mismo conocimiento el que posee cada persona, no son las mismas estrategias, no es el mismo manejo, la experiencia, el recibir información, el capacitarse, el leer, el estudiar, o sea, cada persona tiene un proceso distinto de formación posterior a haber salido de la universidad. Entonces, cada persona definirá ese progreso o ese conocimiento dependiendo de el camino que haya ido siguiendo, ¿verdad? En qué cosas ha este, formado, ¿verdad? O ha adquirido conocimientos en qué áreas, en qué formaciones en específico, a qué lo ha llevado a atender la experiencia. Yo por lo general, ¿verdad? Yo siempre les explico que yo no atiendo personas adultas, a menos que sean personas adultas con discapacidades como el autismo, digamos, o con discapacidades cognitivas o síndrome de Down, síndromes específicos. O sea, yo atiendo personas adultas, pero que estén dentro de la condición de discapacidad. ¿Por qué? Porque la vida me ha llevado a atender personas con discapacidad o también usuarios sin discapacidad, pero niños principalmente. Entonces yo he atendido esa gama, digamos, de población, las personas con discapacidad de cualquier edad, porque sí he atendido personas de diferentes edades, ¿verdad? Desde bebés hasta adultos y también el desarrollo, digamos, de niños sin condiciones de discapacidad, pero con deficiencias, ya sea del habla o del lenguaje. Entonces, la formación, a lo que voy es que lo que sé no es igual a los demás.
Entonces, lo que sé, yo tengo que fusionarlo con lo que encontré en esa persona. Porque yo no les puedo decir, van a hacer X estrategia o X metodología, o es que ustedes tienen que aprender X metodología, y no necesariamente. Una terapia afectiva no va a depender de lo que usted sabe como estrategias. Una terapia afectiva debe depender de que con lo que usted sabe pueda hacer una terapia afectiva. ¿De acuerdo? No es que yo les diga, después de este curso tienen que irse a capacitar en todo. No, porque incluso los libros que yo les voy a aportar de TEA les van a dar muchísima información para poder hacer un plan de intervención súper funcional y lo leen y aprenden de ellos y entonces van a tener herramientas también que van a poder utilizar. Entonces, no es que si yo hice todas las capacitaciones habidas y por haber, o mi terapia va a ser buena. No, porque lo que va a hacer que mi terapia sea buena sea la posibilidad de que yo pueda integrar todo ese conocimiento que puedo tener con respecto a lo que necesita esa persona. Eso es un equilibrio. Entonces, ¿qué es importante entender aquí? No, no es que les estoy diciendo que no tienen que capacitarse, claro que sí, hay que capacitarse porque hay que estarse formando y aprendiendo, pero lo que sí les quiero decir es que no es la formación la que hace la buena intervención, porque puedo estar muy formada, muy conocedora de muchas cosas y aún así no teniendo claridad de cómo aplicarlas en el usuario. Entonces, el fin mío no es que ustedes crean que es que tenemos que saber la última de las estrategias. No, es que con las estrategias que ustedes ya poseen, porque si están atendiendo usuarios en este momento, pues tocó en este momento y con lo que usted tiene que hacer un buen plan de intervención. ¿De acuerdo? Entonces, en eso consiste el paso número 2 que se llama integrar. Lo llamé integrar porque es esa fusión entre lo que encuentro del paciente, lo que encuentro del usuario y lo que yo ya sé, el conocimiento que yo ya he adquirido. O incluso hasta lo que voy a ir adquiriendo, ¿verdad? Con ese usuario. Paso a esta imagen para poder iniciar con la explicación de lo que sería el modelo ecológico centrado en la intervención. Entonces, les hago esta, esta analogía, ¿verdad? Esto es una analogía de natural, ¿verdad? Por decirlo así. Aquí lo que tenemos es una hoja, aquí lo que tenemos es un árbol y aquí lo que tenemos es un bosque. Entonces, quiero explicarles por qué los 3 pasos y esta fusión y lo que vamos a ver mañana, por qué es tan importante o por qué tanto me ha servido a mí. En realidad no es que es tan importante, o sea, no sé si a ustedes les va a servir igual, a mí me ha servido. Yo lo hice porque yo necesitaba una organización, porque yo necesitaba encontrar un equilibrio entre cómo hacer las cosas y cómo usar lo que yo sabía con lo que la persona necesitaba y cómo hacer esa fusión. Entonces, por esa razón fue que hice esta metodología de esta forma. Pero lo que quiero es explicarles por qué llegué, digamos, a esas conclusiones. Nosotros generalmente, supongamos que la hoja, ¿verdad? Sabemos, hagamos esta analogía primero. Una hoja, ¿verdad? Es simplemente esta hojita, supongamos que de un arbolito, de no sé, de naranja, de ciprés, un pino, no sé, qué sé yo. Entonces, una hoja, pues es simplemente eso, una hoja. Pero una hoja unida a un montón de hojas y unida a un tronco es un árbol. Un árbol unido a muchos árboles es un bosque. Entonces, si seguimos esta analogía que me ha gustado siempre mucho, nosotros muchas veces hemos entrado en nuestra terapia en una hoja, en lo que vimos, en el mínimo de los déficits, en el pequeño detalle. Pero nos olvidamos de que esa hoja pertenece a un árbol, o sea, pertenece a una habilidad muchísimo más grande, pertenece a algo que depende de muchísimas más cosas. Y ese árbol pertenece a un grupo, a un conjunto, a un grupo que sería un bosque.
Entonces, si nosotros hacemos esta analogía en nuestra terapia para nuestra intervención, nos vamos a dar cuenta de que para mí, ¿verdad? Lo que yo he encontrado es que si yo utilizo una terapia centrada en una hoja, centrada en el detalle, no me es tan efectiva. No quiere decir que si no lo hago, que si lo hago así, no me va a dar resultados. Sí, sí me dan resultados, porque la terapia tiene eso. La terapia, por menos que sea, algo se logra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una intervención constante, es productiva, o sea, pues tiene su cosa, pero una terapia centrada en una hoja generalmente no me aporta tal vez la cantidad de beneficios que la persona necesita, tal vez no me aporta una velocidad de aprendizaje o en habilidades más grandes o incluso el tiempo que requiere, o sea, imagínense el tiempo que requiere pasar de esta hoja a este bosque. Entonces, si yo me centro mi terapia en el detalle, ¿verdad? En el detalle, llamémoslo, vamos a usar el ejemplo de contacto visual. Si yo centro mi terapia en el detalle, contacto visual, no hay. Ausencia total de contacto visual o persona, de persona a persona, ¿verdad? De agente y mi persona. Entonces, si hay una ausencia total del contacto visual entre la persona y en contacto visual ojo-ojo, entonces ese es el detalle. Ese es el detalle. Si yo me centro en atender ese detalle, voy a ponerme un antifaz, voy a decirle, mírame la cara, véame, para pedir tienes que verme, mírame, voy a buscar el foco de atención de la persona visualmente, voy a hacer intervenciones, como les digo, no están mal. ¿Y van a lograr algo? Claro que sí, van a lograr resultados, pero están centrados en la hoja, o sea, en ese pequeño detalle. Pero si yo, en lugar de intervenir en la hoja, intervengo en el conjunto, o sea, ¿qué necesita usted para lograr ese contacto visual funcional, social? Porque no es simplemente que me vea. Usted puede quedárseme viendo así, igual me está viendo, que igual no está haciendo contacto visual conmigo social. Puede que se me quede viendo, pero simplemente me estás viendo. No estás integrando socialmente ese contacto. Entonces, ¿qué es el conjunto? Todo lo que yo necesito como habilidad macro en ese contacto visual. O sea, que el contacto visual no es simplemente hacer contacto ojo-ojo, es saber cuándo hacer ese contacto, saber por qué tengo que hacer ese contacto, saber qué me aporta ese contacto visual. Entonces, mi intervención centrada en el conjunto me está dando entonces algo más que solo entrenar el contacto visual. Entonces, ¿qué pasa cuando entreno el conjunto? Estoy entrenando un macro, estoy entrenando una habilidad más grande, estoy entrenando todo lo que la persona necesita para llegar a ese contacto visual. O sea, estoy pasando del árbol a la hoja, no de la hoja al árbol. Entonces, si tengo ya un desarrollo o una comprensión de que la intervención dirigida específicamente a solo la hoja no me va a llegar a un bosque. O sea, una hoja solita va a durar muchísimo para llegar a ser bosque, ¿verdad? Pero una serie de conjuntos sí pueden llegar a ser bosque. Una serie de árboles sí van a poder llegar a ser bosque. ¿Por qué? Porque entonces si yo ya tengo un grupo de habilidades que me permiten el desarrollo de el contacto visual y ya yo tengo un grupo de habilidades de contacto visual y ya tengo desarrollados esas habilidades de contacto visual, como les digo, que es un contacto visual de socialización, ¿verdad? No es simplemente ver de un ojo al otro, sino es un contacto visual social. Entonces, si yo ya tengo ese contacto visual, entonces quiere decir que si yo uno ese árbol de contacto visual ya integrado como debe de ser,
lo uno a otras habilidades, como por ejemplo, el uso de funciones de lenguaje, la función que estuviera trabajando, el uso de el tener intencionalidad comunicativa, el tener habilidades macro sociales, ¿verdad? Entonces, que el uso de la intencionalidad comunicativa, el uso de las funciones del lenguaje y el uso del contacto visual. Si yo ya voy uniendo estos conjuntos, entonces en el momento en que yo voy uniendo estos conjuntos, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy creando mi bosque, voy creando ese lugar donde yo voy a poder utilizar esas herramientas y la persona, entonces ya no va a tener simplemente un contacto visual que cuando es ahí conmigo, dirigido con una persona, lo hace por tanto estímulo que le provoco. Pero cuando no hay tanto estímulo, no lo hace, no sabe por qué hacerlo. Entonces, ya sé que ya no va a ser así porque lo que creé fue conjuntos. Una serie de conjuntos, o sea, una serie de habilidades más grandes, ¿verdad? Me van a llevar a habilidades más macro, o sea, que voy a poder socializar, que voy a poder llevar a cabo una socialización muchísimo mejor elaborada. ¿En dónde? En un contexto, en mi casa, en la escuela, en la comunidad, cuando fui a una fiesta, cuando fui a visitar a mi abuelo, cuando, o sea, en el contexto yo voy a poder utilizar esos conjuntos de entrenamiento. Entonces, usando esta analogía, espero que hayan comprendido lo importante que sería pasar no a la intervención del detalle, sino pasar a la intervención del conjunto para llegar a la intervención en contextos. El conjunto y el contexto están uno ligado del otro constantemente. En el conjunto, yo estoy entrenando habilidades más grandes en lugar de más mínimas, ¿verdad? Porque estoy entrenando todo lo que contiene esa habilidad para lograr este detalle que la persona no hace. Pero para que esta persona haga contacto visual, no solo ocupa ver a los ojos, ocupa un montón de elementos que van a estar contenidos con muchas otras hojas en este árbol. Pero para que haga contacto visual en un contexto donde había un niño y yo quise acercarme para que jugara conmigo, entonces en esa situación de contacto visual, para poder acercarme y hacer contacto y que haya comunicación, interacción social, entonces es en ese momento donde estoy metiendo el contexto. O sea que todas mis herramientas, todo lo que yo he tenido para aprender el contacto visual, me va a permitir usar ese contacto visual en el contexto. Pero a lo que quiero que me entiendan es que yo no intervengo el detalle, porque si intervengo el detalle pierdo de vista la habilidad real que estoy encontrando como fallo. Esa habilidad real que estoy encontrando como fallo es la incapacidad de la persona de poder llevar a cabo una interacción social en donde se realice contacto visual. Entonces, por eso es que quiero explicarles esta parte para que ustedes entiendan por qué es un plan de intervención exitoso. No es porque sea mágico, no, es porque necesitamos una organización muy adecuada para poder entonces hacer una intervención de lo que realmente corresponde, de lo que realmente funcione para esa persona. Entonces, pasaríamos a entender, voy borrando para acá, pasaríamos a entender que la persona como individuo, si le aplicamos este modelo ecológico donde nosotros no vamos a centrarnos en solo sus detalles, solo sus deficiencias, sino que tenemos que tomar en cuenta todo lo que esa persona necesita para funcionar en un contexto, entonces podemos entender que podemos incluir lo que sería el modelo ecológico en la intervención. Entonces, podemos entender que podríamos incluir el modelo ecológico en la intervención. ¿Qué es ese modelo ecológico en la intervención? El modelo ecológico mira al individuo, pero no lo mira aislado, lo mira adentro de una serie de ecosistema, por decirlo así. Lo mira dentro de un sistema que está unido a él. Y ese sistema es importante porque debe de llevarse a cabo una identificación de todos los elementos de ese sistema.
Entonces, el modelo ecológico dentro del proceso de intervención no va a ver al individuo como usted está con estas deficiencias y estas deficiencias son las que yo voy a trabajar. Si hago eso, entonces el modelo ecológico no se estaría llevando a cabo. No estaría haciendo una intervención centrada en la persona, estaría haciendo una intervención centrada en los déficits. Y los déficits son solo la hoja. Entonces, ¿qué me aporta el modelo ecológico? Bueno, el modelo ecológico me aporta estos 4 sistemas que van a estar relacionados con el individuo. Si ven por acá está el individuo y él está en el centro de todos estos sistemas. Entonces, ¿qué es el microsistema? El microsistema es el ambiente más cercano a la persona. El ambiente más cercano a la persona es su hogar. Entonces, tenemos que conocer quién es ese microsistema, qué hay en ese microsistema, cómo funciona ese microsistema. ¿Dónde lo conocemos? En la identificación. En la identificación conocemos el microsistema. ¿Por qué? Porque le preguntó a los padres todo lo que sucede en la casa, cómo interactúan, qué es lo cómo es su diario vivir, las características que tiene su hijo en ese contexto, etcétera. Entonces, el microsistema lo conozco a través de eso, a través bueno, todos los sistemas los voy a conocer a través de esa identificación, el proceso de identificar. Después tenemos el mesosistema, que es la relación de 2 o más entornos en los cuales el individuo participa activamente y su comunicación está, ¿verdad?, dirigida dependiendo de cada uno de estos ambientes, o su comunicación depende de cómo se dirigen estos ambientes. El mesosistema entonces es una relación de 2 o más entornos, o sea, mi microsistema es mi hogar, pero yo usualmente voy, por ejemplo, a la casa de mi abuelo o a la casa de mis abuelos. Yo, por ejemplo, voy a la escuela. Yo, por ejemplo, voy muy frecuente a la pulpería del barrio, una cosa así. Entonces, el, el, el mesosistema son al menos 2, 3 ambientes en los cuales nosotros nos vamos a centrar en el hecho de conocer un poco más cuál es el comportamiento, cuál es la comunicación, cuál es el desarrollo de esa persona en esos mesosistemas. ¿Qué es importante aquí? Bueno, que el mesosistema pues va a estar relacionado con la persona, o sea, los lugares a los que la persona va o frecuenta, ¿verdad? No es que todas las personas van a tener los mismos mesosistemas. Uno de los lugares frecuentes puede ser en la escuela o la institución a la que asiste. Ese es un mesosistema, ¿verdad? Generalmente va a ser ese lugar que después de la casa es muy frecuentado. Y pueden haber 2, pero supongamos que es un niño que está, digamos, en una serie de mesosistemas como mi hogar, mi microsistema, la casa de mi abuela paterna, la casa de mi abuela materna y la escuela, o sea, que no es solo 2, digamos que, o sea, varía dependiendo de cada persona. El otro sería el exosistema. El exosistema son entornos en los que la persona no participa de forma directa, pero que en general, ¿verdad?, afecta su funcionamiento porque no se participa directamente ahí, pero las personas y el entorno que están en ese exosistema pues me afectan a mí, no porque me afecten porque me hagan algo malo, me afectan porque de una u otra forma pues están presentes, los veo o están interactuando ahí. Entonces, si me voy al exosistema, entonces podría entender que el exosistema son, si lo vemos solo por lugares, ¿verdad? El exosistema podría ser un lugar al que yo frecuento muy poco, muy pocas veces, pero que hay una cierta, ¿verdad? Participación en ese lugar, como ir a un supermercado grande. No a la pulpería de la comunidad, que tal vez sea más frecuente, pero sí ir a un supermercado grande. No vamos toda la semana, no vamos todos los días, vamos tal vez una vez cada quincena o una vez al mes, supongamos. Eso sería un exosistema.
algo que frecuento, que está en mi entorno, o sea, que sí participo de él, pero no es una participación tan directa, o sea, no es que voy y socializo con el cajero de pago y no, 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 ¿por qué? Porque no es algo tan frecuente. Las personas del supermercado grande, ¿verdad? Como un supermercado como Walmart, por ejemplo, no sé, la cajera no me reconoce, bueno, a menos que sea un conocido, pero el cajero no dice, ah, ¿cómo está Susana? No, porque tal vez ni me conoce, ¿verdad? Entonces, ese es un ecosistema donde hay interacción, pero no necesariamente es cercana o muy participativa. Es un poco más pasiva, pero sí existe, sí la hay. Y por último tenemos los macrosistemas que están ligados, por ejemplo, a la sociedad, ¿verdad? En general. No sé, son más sociales, menos directos en mí, ¿verdad? Más centrados en que, no sé, vamos al hospital y pues entonces tomo un bus, camino por las aceras, estoy en el hospital. Entonces, donde tomo un bus hay un montón de gente desconocida, suben, bajan personas, hay una dinámica específica. Voy caminando por la acera y van montones de personas completamente diversas que no conozco y que no me conocen, y también llego al hospital y llego a un espacio también muy diverso, donde posiblemente el médico, si es un médico que me ha tenido un cierto control, pues entonces está muy relacionado conmigo, pero si no ha tenido un cierto control de mi condición, pues entonces no está relacionado conmigo y tampoco me conoce, ni yo lo conozco a él. Entonces, centrados en el modelo ecológico para una intervención, podríamos entender que cuando intervenimos a una persona, esta persona es un individuo que está compuesto de un montón de elementos que hay a su alrededor también y que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si esta persona como individuo tiene dificultades de comunicación y yo quiero solo atender el problema de comunicación como una hoja, entonces voy a perder de vista que cuando le intervengo esta hoja a esta persona en terapia solo conmigo, entonces después en el microsistema tal vez esa hoja que le estoy interviniendo en terapia no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque una hoja no hace viento, una hoja no hace esa frescura, no, es todo un árbol lleno de ramas y lleno de hojitas que nos permiten hacer movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este sistema? Que si no me centro en la persona y que la persona es un individuo completo, entonces no voy a lograr una intervención que de verdad sea efectiva y por eso duramos más tiempo en ver resultados. ¿Por qué? Porque los resultados se van a ver a muy, muy largo plazo porque estoy apenas haciendo un montón de hojitas y cuando se supone tenga un montón de hojitas voy a formar un árbol. Entonces, si me centro en esa intervención, un montón de habilidades mínimas, micro, más pequeñas, me van a llevar más tiempo recogerlas y poder formar un árbol con ellas. Entonces, esa es la razón por la que el modelo ecológico es tan importante. El modelo ecológico ve a la persona como un individuo y ve todo lo que está relacionado en él. Cada uno de estos sistemas tiene personas relacionadas, tiene eventos relacionados, tiene situaciones sociales relacionadas, tiene incluso interacciones animadas y no animadas. Animadas es con personas y no animadas es con objetos. No es lo mismo ir al hospital que estar, no sé, en mi escuela o que estar en mi casa. No es lo mismo lo que hay en un hospital que lo que hay en mi escuela o lo que hay en mi casa. O sea, tanto no son las mismas personas las que hay en mi casa como las que hay en mi escuela como las que hay en un hospital. Entonces, si nosotros nos vamos a entender el sistema ecológico, ¿verdad? El modelo ecológico, tenemos que entender que la persona no necesita actuar igual en todos los lugares. ¿Por qué? Porque todos los lugares son diferentes. No, la comunicación con una persona completamente desconocida, por ejemplo, en un macrosistema, no es la misma que la comunicación que se tiene en un microsistema. Entonces, si yo a mi usuario lo despojo de estrategias que pudiera utilizar en los diferentes sistemas, pues entonces mi usuario no va a poder tener una interacción social adecuada en su diversidad como individuo y en todos los sistemas a los que se enfrenta.
Muy bien. Entonces, vamos a pasar al hecho de que cuando yo hago mi proceso de fusión y mi proceso de entender que tengo que intervenir a través de un macrosistema, perdón, a través de un conjunto y no de un detalle, ¿verdad? No de un contexto, porque no puedo intervenir directamente del contexto, ¿verdad? No se los expliqué acá, pero aquí no puedo intervenir directamente en un contexto porque el contexto tiene muchas variables y las variables son muchas veces totalmente inesperadas y entonces esas variables pueden llevar a dificultades para poder lograr una habilidad. Intervengo conjuntos para poder llegar a contextos. Y en estos conjuntos estoy interviniendo detalles, pero detalles que me van a marcar, que me van a hacer un conjunto. Sí estoy interviniendo detalles, sí, pero detalles que van unidos, unidos para formar ese conjunto, ¿verdad? Como les dije, la interacción social. Entonces ponemos en un plan de intervención que hay que generar interacción social, pero estamos aparte interviniendo la interacción social, aparte interviniendo el contacto visual, aparte interviniendo en la intención comunicativa. Entonces, al final de cuentas, pues llegar a la interacción social va a ser mucho más difícil porque tengo que llegar a un montón de cositas mínimas para poder llegar a la interacción social. Y es al revés. El macro, la interacción social, va a estar ligada a todos ese montón de detalles. Muy bien. Una vez que identifiqué a mi usuario, hice la identificación, entonces yo tengo que realizar la integración. La integración es pensar en la habilidad central, ¿verdad? Así la he llamado yo la habilidad central, que es la que voy a enseñar, y cómo está relacionada a cada signo nuclear. Cómo esa habilidad está centrada, relacionada a cada signo nuclear individual, que tiene individualidad. Muy bien, entonces, como esquema, ¿verdad? Voy a tener a un usuario que está en un contexto familiar, en un contexto escolar y en un contexto de terapia. Entonces, mi intervención va a ser de esta forma. Mi intervención va a estar centrada en que en el contexto familiar están estos signos nucleares y que aquí están los signos individuales de esa persona en este contexto familiar. En el contexto escolar van a estar estos signos nucleares, que son los mismos signos nucleares, ¿verdad? Vean que aquí les dejo las mismas siglas porque los signos nucleares no van a cambiar, pero van a estar manifestados por estas características de acá, que yo las voy colocando aquí, un montón de características en cada uno. Y en el contexto terapia, ¿por qué? Porque la terapia la damos individual y en algunos contextos. Entonces, para mí, generar un plan de intervención donde el contexto terapia esté incluido es muy importante, porque en terapia yo voy a hacer entrenamientos, pero que no van a ser iguales que en la casa o en la escuela. Entonces, en cada uno de estos yo tengo definidos cuáles son los signos nucleares que se presentan o que tienen deficiencias y esas manifestaciones individuales de esos signos nucleares. Pero para la intervención, yo necesito, por ejemplo, centrarme en que tengo que hacer una intervención para el contexto familiar y pensar en que estas son las situaciones que presenta la persona en el contexto familiar y tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomo? Mi organización de las estrategias que yo poseo para hacer la intervención del usuario. Si estoy en el contexto escolar igual, yo tengo que crear una serie de intervenciones que funcionen para el contexto escolar. Y si estoy en terapia individual, tengo que crear intervenciones que funcionen dentro del contexto terapia. ¿Qué pasa? Que un usuario que yo intervengo pensando en su contexto familiar, en una intervención en su contexto escolar y una intervención en su contexto terapéutico, es un usuario que está recibiendo la atención que necesita. ¿Por qué? Porque yo sí le voy a poder ayudar entonces en este contexto familiar a aprender cosas que le permitan al usuario llevar a cabo habilidades en ese contexto. Y no me centro solo en que estoy dando una terapia, que tengo que enseñar a hacer contacto visual y en mi terapia lo practico y le doy algunos ejercicios a la familia para que lo haga en casa y listo. Es que no funciona igual, no funciona así.
Entonces, para mi plan de intervención, aquí donde yo tomo decisiones, ¿qué decisiones tomo? ¿Verdad? ¿Qué es tomar decisiones? Tomar decisiones es hacer el plan de intervención. Ya cuando vean la plantilla ya completa, van a darse cuenta de cómo es que yo fusiono todos estos esquemitas, digamos, en una plantilla. Entonces viene la intervención. Si voy a intervenir comunicación en el contexto familiar, ¿qué es lo que voy a hacer en intervención? Pero para el contexto familiar, no para el contexto terapia. En el contexto terapia yo voy a tener ciertas estrategias que no necesariamente se van a hacer en casa, porque en casa van a ser diferentes, porque es un contexto diferente, con personas diferentes, con cosas diferentes que hay en ese contexto. Entonces, la comunicación, por ejemplo, que vaya a realizar, la intervención de comunicación que vaya a realizar en contexto casa, va a estar dirigida al contexto casa. Y en lenguaje va a estar dirigida a contexto de lenguaje. Y en contexto escolar, comunicación va a estar dirigida a contexto escolar y lenguaje va a estar dirigido a contexto escolar. Y contexto terapia va a estar dirigido a comunicación, dirigido a contexto terapia y lenguaje a contexto terapia. ¿Por qué? Porque son lugares diferentes, con personas diferentes, con situaciones diferentes. Entonces, si nos centramos en que la terapia se da en este contexto centrado en el niño y en mí, pues entonces, ¿cuándo el niño va a aprender a integrar esa información que aprende solo conmigo, que practica de cierta forma con la familia, pero entonces, ¿dónde se lleva a cabo cuando está en la escuela? ¿O cómo se lleva a cabo cuando está en otro ambiente, como el supermercado, o cuando visitó a un familiar, o cuando fue a una fiesta? Entonces, si nosotros no entendemos que los contextos son importantes dentro de la intervención, vamos a seguir haciendo intervenciones centradas en el detalle y no centradas en la persona, en un conjunto que me permita llenar de habilidades a esa persona para que funcione de forma efectiva a nivel social. ¿Qué logro hacer entonces con este paso? Bueno, logro organizar lo que sé. Por ejemplo, yo aquí mencioné algunas estrategias. Lo que sé, si yo sé ABA, si yo sé floor time, le falta una O. Si yo sé estrategias de lenguaje, si yo sé SAC, si yo sé sistemas alternativos aumentativos de comunicación, si yo sé acciones comunicativas, ¿verdad? O apoyos comunicativos, o si yo sé apoyos conductuales. Entonces, todo lo que yo sé lo voy a organizar con lo que encontré en la persona, signos nucleares y manifestaciones individuales, y con lo que tengo que hacer en los contextos, el hogar, la escuela, la terapia. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en esta intervención? Organizo lo que sé con lo que encontré, con el lugar en donde se van a llevar a cabo estos elementos. Entonces, bueno, para finalizar con este video, ¿verdad? Creo que ya aquí les va quedando tal vez un poquito más claro en qué consiste este método mío que me organiza a mí en mi terapia para poder decidir qué es realmente lo que va a funcionar en una persona y qué tal vez no va a ser tan útil de realizar. O cómo direcciono, si yo sé ABA, bueno, ¿qué de ABA qué voy a hacer? O qué de floor time, qué voy a hacer, o qué de las estrategias de lenguaje, qué voy a hacer, porque hay muchísimas. Entonces, si me centro en la persona y sus individualidades, va a ser mucho más difícil si no me meto a intervenir los conjuntos. Entonces, bueno, para finalizar, espero que tengan un súper feliz día del terapeuta del lenguaje, ¿verdad? Que sigan aprendiendo, que sigan motivándose. La población con TEA es una población que necesita mucho de nuestro apoyo y definitivamente vamos a llevar a cabo muchos logros con nuestros usuarios cuando hacemos cambios significativos.